Video anexo a las Classic SD. En realidad van a ser dos, donde Aitor Ordorica nos va a mostrar las 120 Classic anuales. Cabe aclarar de entrada que el número identificador siempre va a ser 0.6223.L, el año, por ejemplo, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, que esta es la primera parte, vamos a ver los primeros 6 años, y luego se coloca los dos números de la navaja en la serie, 01, 02, 03, hasta 10. Ya mismo nos vamos a España con Aitor a ver... La colección de las Classic anuales. Como imagino que a estas alturas ya habrá dicho Juanma, una colección larga de 10 piezas al año durante 12 años seguidos y cuya primera edición surge en el año 2010. Estos diseños de esta primera serie son diseños más o menos geométricos y están creados por la propia Victorinox. Más adelante llegará un momento en el cual los diseños se abren al público en general, se hace un concurso, la gente manda ideas, manda bocetos, manda diseños y se van eligiendo entre los recibidos. Estos primeros años no, Victorinos a nivel interno los decidía. Y este primer año son patrones más o menos geométricos, más o menos, ¿vale? Este primero sería el llamado pixel. Es como un estampado escocés aquí en unos colores bastante estrambóticos. Vamos a apartar estas. El modelo Rainbow. Así con el escudo de Victorinos en diferentes colores. Rainbow o arcoiris. El Trifolium, hecho con hojas de estas de tréboles. Un diseño muy escocés. O irlandés. Splatter, o salpicadura, muy propio. Parece que han pegado ahí unos brochazos a la pared. Está bonito. Va a costar ver los detalles en algunas de ellas. Pepita. Este es un modelo que de la primera serie se encuentra bastante. Argyle, este modelo también. Este modelo que me recuerda a mí como un estampado de calcetines o de medias. Es bastante habitual encontrarlo en las páginas de segunda mano. Pink Army, un camo en tonos rosáceos, que salió como edición limitada y luego se continuó, o al revés, o ya estaba y se metió como edición limitada, no estoy seguro, pero vamos, se siguió vendiendo. El modelo Cherry, con estampado cerezas, que fue uno de los que más me ha costado encontrar. Tampoco sé de memoria, o si está por ahí, cuál fue las tiradas iniciales y sobre todo cómo se distribuyeron por zonas, porque hay algunos modelos que es muy difícil encontrarlas en Europa y se ven bastante a menudo en otros continentes. Este es el Arrows o flechas. Parecido en cuanto a la idea a este último, el número 10, al Intertrack. Diseño geométrico en azul. Bueno, pues esta sería la primera serie, la del año 2010. Pues esta es la entrega del año 2011.
sigue siendo un diseño interno de Victorinox, con un tema variado. Y viendo una por una, tendríamos la Tropical Juice. La Sunset Hills. Tula Pink. No sé, me recuerda unas amebas o unas hojas de árbol, no sé, una cosa rara. Button Skirmish, aquí un montón de botones. Breeze of Nature, brisa de la naturaleza. Una especie de hojas de helechos. Roaring Sixties, unos años 60 ahí gritando, algo así. Un poco psicodélica. Sí, me recuerda a los 60. A saber lo que se fumaron. Chanting Robots. Loving You. Technology Trust. Esta es de las difíciles también aquí, por lo menos en España. Basura tecnológica. Y Patty Young. Que por el tipo de diseño así pelín geométrico puede haber estado en la primera serie perfectamente. Pues nada, estas eran las del 2011. Llegamos al 2012 y ya no son diseños de Victorinox, sino son diseños que salen de un concurso, de tema libre en este caso. Novedad también son las pinzas en color rojo, que hasta ahora no habían salido, y en este año de las 10, 8 llevan pinza roja. Y escudo rojo también, que hasta ahora no había salido, escudo rojo. También la mayoría, 7 estoy contando, llevan escudo rojo. Bueno, pues estos son los modelos, la Electrolove, Labyrinthic, Labyrinth, Magnolia, White Shadow, Love Song, Romantic Modern, Cliff, Spread Your Wings, Juxtaposed y Sneakers. Esta es muy divertida. En el año 2013 también es concurso libre. Los modelos son los siguientes. Matryoshka, que esté en Europa o en España es estúpidamente caro. Iron Factory. The World My Home. Esta está muy chula. Heads Up. Este emocionado es un cachondo. Flip to Design. Que sí, que no, que sí, que no. Little Birds. Estoy lleno de pajaritos. Blue Mist. Esta es muy bonita. Muy bonita. Inspiración japonesa con kois.
Foxy, un zorrito de paisaje nevado. Bob, sus burbujas. Y Back to School. Esta es una de las últimas que me faltaron para completar la colección. Llegamos al año 2014 y sigue siendo un concurso con tema libre. Y en este caso salieron las Appenzeller, que una pareja de suizos en traje tradicional. Swiss Clockwork, el mecanismo de los relojes suizos. Color Up Your Life, burbujas de colores. Esta es muy cachonda. My Little Big Toolbox, mi pequeña caja de herramientas. ¿Qué es eso? Una caja de herramientas. Y en la caja de herramientas, su Victorinox. Lollipop, con caramelos. Blossom. Treasure, con el pirata y el mapa del tesoro. Space Cleaner, este que está recogiendo basura espacial. O Sailor, los barcos de papel. Y Car, dos coches antiguos en colores alternativos. Pues eso era el 2014. Año 2015 seguimos con los concursos libres y los ganadores fueron El Rey León, Lion King, un dibujo muy elaborado que contrasta con la siguiente, con la SeaWorld, que parece que ha hecho un crío de 6 años. Cosas de los suizos. Starbright, una naranja con constelaciones y una de ellas forma pues una orgía ahí. La siguiente, la vaca loca esta, que antes en un vídeo que era toma falsa he dicho que era una cabra. La vaca loca. La Yodelai Himu, mira qué cara feliz que tiene. La siguiente es la Nature Adventure, una parejita aquí en un campamento. He puesto ahí un pececito a asar. Bicycle, un diseño que cambia coches por bicicletas, pero que más o menos puede repetir el esquema de la del año pasado, la del 2014, la de Car. They will grow deer. Crecerán siendo ciervos, crecerán hasta ser ciervos. Ride your bike, mucha bicicleta este año. The Snack Time, con el bicho este comiéndose una galleta, todo feliz. Y el polito en Suiza, el Swiss Village. La banderita de Suiza aquí arriba, de la montaña. Pues esto era el 2015. Impresionante. 60 modelos en un solo video. Pónganle un gran like a Aitor. A él, no a mí. Él se mandó todo este video. Y también, si no están suscritos al canal, suscríbase. Y si quieren ver la segunda parte de este épico video y anexo de las Victorinox Classic SD anuales, míralos por acá.